¿Qué creías que la gente exageraba hasta que lo experimentaste ti mismo? Perder a un padre, sabía que no era algo bueno, pero la finalización no me impactó. Perdí a mi papá unos meses antes de que llegara el COVID. Estaba trabajando en una isla remota, accesible solo por barco o helicóptero, frente a Escocia la última vez que mi mamá y mi papá nos visitaron. Mi esposa e hija lo vieron. Yo viajé a casa el día después de que regresé, y mi mamá me llamó para decirme que se había ido en medio de una conversación con ella. Simplemente se desmayó. Sin despedida, sin advertencia, toda mi familia pudo verlo esa última vez mientras yo estaba distraído con el trabajo. Solíamos compartirlo todo, éramos como uña y carne. 6 años después, aún daría cualquier cosa por preguntarle algún consejo, o simplemente charlar un rato. Pensamientos sombríos. Mi papá se fue a otra vida cuando estaba en la secundaria. Nunca había pensado en eso antes, pero al ver cómo afectó a quienes lo amaban, me prometí que nunca haría lo mismo. Una década después, estaba tomando un ISRS inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, para tratar el dolor crónico debido a daño nervioso tras una lesión en el ejército. Esa medicina me provocó pensamientos sombríos en una semana. Recuerdo vívidamente haber estado caminando por la cocina y fijarme en un objeto cortante sobre la mesa. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve mirándolo, pero mi mente estaba llena de pensamientos sobre hacerme daño. Podía sentir la frialdad de la hoja y la tensión al rozar mi piel mientras lo intentaba. Cuando volví en mí, tuve un ataque de pánico en pleno y busqué ayuda de inmediato. Me vigilaban mientras me desintoxicaba, y desde entonces, nunca he sentido un impulso sombrío. Específico impulso porque sí pienso en ese episodio oscuro a menudo. Solía culpar a mi papá por lo que hizo, aún lo hago, pero si él estuvo teniendo esos mismos pensamientos que yo tuve, creo que entiendo mejor por lo que estaba pasando, y siento que tal vez algún día pueda perdonarlo. Si no hubiera recibido ayuda, y siguiera teniendo esos pensamientos, realmente no sé cuánto tiempo habría logrado soportar. Resistir esos pensamientos 100 veces, no importa si sucumbes a ellos, aunque sea una vez. He vivido más de 30 años pensando que los ovnis eran posibles, pero que seguramente había una respuesta simple o un malentendido para aquellos que los han visto. Luego, hace un par de veranos, estaba mirando las estrellas alrededor de una fogata con un amigo, y vimos uno. Solo puedo describirlo como que vimos algo que es absolutamente imposible. Lo que inicialmente llamó nuestra atención fue un punto de luz distante apareciendo sobre el horizonte. Durante los siguientes 3 o 4 segundos, esta luz se volvió tan brillante que se dirigía directamente hacia nosotros y el cuerpo de agua, bahía, que estábamos observando. Era justo después de la medianoche. Iluminó toda la bahía. La forma en que estaba volando viajando no tenía ningún sentido. Solo parecía un orbe de luz blanco a su lado brillante. Una vez que estuvo en la bahía, hizo un zigzag como un puntero láser moviéndose a través de una pared, y luego se detuvo momentáneamente justo por encima de la superficie del agua. El instante que estuvo en la superficie fue justo el tiempo suficiente para que pudiéramos ver la luz reflejándose en el agua y de regreso a lo que claramente era un objeto físico de metal de algún tipo. Y solo un instante después, aceleró instantáneamente como a velocidad de luz hacia el cielo-espacio y simplemente desapareció. Todo este evento ocurrió en un lapso de quizás 5 o 6 segundos. Algo que inicialmente pensamos que era una estrella fugaz de repente estaba en la bahía frente a nosotros, y luego boom de vuelta al espacio. Nunca he sentido nada como lo que sentí en esos pocos segundos. Solo puedo describirlo como una confusión total en todo mi cuerpo. Mi amigo y yo nos quedamos sin palabras durante los 5 a 6 segundos que esto duró. El silencio se rompió rápidamente después de que se fue, cuando mi amigo dijo, ¿Qué hijo de su madre fue eso? Luego ambos empezamos a perder la cabeza por completo. He tomado sustancias fuertes unas cuantas veces ya en relación a cirugías, y no sé cómo se compara esa experiencia con las versiones que la gente consume en las calles, pero no estaba preparado para lo real que se siente dejarse llevar y no preocuparse más. Podrías pensar que sabes qué esperar porque la mayoría de nosotros hemos sido afectados por el alcohol y tal vez por otras sustancias menores, y tratas de imaginar versiones más intensas o extrañas de eso, pero es simplemente algo diferente. Se siente como si reconfigurara por completo tu cerebro, y también es una de esas cosas donde simplemente sientes que no hay manera de luchar contra ello.
Hay personas que han estado ebrio y no les gusta la sensación, y siento que puedes llegar a esa conclusión porque todavía hay suficiente tú, dentro, para tener una opinión sobre lo que te está sucediendo. Sin embargo, en mis encuentros con el fentanilo, no sentí que tuviera voz alguna, y no sé cómo objetar esa sensación. De inmediato se convirtió en lo más fácil del mundo, imaginar por qué la gente recurriría a eso para escapar de sus problemas. No es siquiera un tipo de colocón en el sentido de que se sienta bien, no sentí ningún tipo de euforia o placer, y, hablando físicamente, solo me volvió confuso y me dio visión de túnel, pero más allá de eso, simplemente me hizo sentir que no me importaba nada en absoluto, nada como cualquier apatía o indiferencia que haya experimentado antes, nada como estar ebrio y ser consciente de una situación a la que luego decides decir, al diablo con eso, es como si literalmente no tuvieras acceso a la parte de tu cerebro que debería importarle. ¿Cómo? Me administraron la sustancia, y en menos de un minuto estaban introduciendo cosas en mi columna, y esto y aquello, podrían haber hecho cualquier cosa. La muerte de un padre. Estoy viendo a mi mamá deteriorarse dolorosamente por culpa del cáncer. Es algo que sabes que debes esperar, pero hasta que no lo experimentas, no puedes conocer la magnitud de las emociones. Tristeza, culpa, soledad, incapacidad y confusión. Como todos tenemos relaciones matizadas con nuestros padres, el proceso de madurar hasta un nivel en el que básicamente cuido de mi madre ha abierto realmente mi corazón para verla como una persona imperfecta en lugar de una madre que se equivocó. Aceptar que una relación tensa es lo máximo que alguna vez tendré con ella, me ha permitido amarla y aceptarla más ahora, y por eso estoy agradecido. Ver a tu padre como una sombra del hombre que una vez fue, es una imagen mental difícil de borrar, sin embargo. Creciendo sin un padre, pensé que la gente exageraba sobre el impacto de las relaciones parentales ausentes. No me di cuenta de lo profundamente que esa ausencia moldearía cada conexión futura, cada sentido de valía personal, cada comprensión de la masculinidad y las relaciones. No es solo una persona que falta, es un eco constante de incertidumbre, un vacío silencioso que se convierte en un modelo para cómo entiendes la pertenencia, la confianza y tu propio potencial. No simplemente, superas esto, te reconstruyes constantemente, aprendiendo patrones que nunca se modelaron, llenando espacios que nunca fueron ocupados. Hasta que no lo vives, no puedes entender cuán profundo y generalizado se vuelve ese hueco. Pensamientos de autoeliminación. Cuando era más joven, suscribía a la idea de que acabar con mi existencia era una salida de cobardes. Pero la forma en que se infiltran en ti, cuando ya estás pasando por un momento difícil y apenas te das cuenta de su presencia al principio, es inquietante. Pueden comenzar como una broma, o incluso como un consuelo. Bueno, si esto se va al infierno, siempre puedo simplemente irme, jaja. O, no importa de todos modos, puedo dar un paso al costado en cualquier momento. Exterminan todas las ambiciones, la alegría y las funciones cognitivas, arrojándote a un torbellino de desesperación cada vez más profundo, que ni siquiera podrías notar que estás bajo la superficie, hasta que sea demasiado tarde. La forma en que simplemente se enredan en tu mente y corazón, como una endometriosis de la mente, es absolutamente aterradora. Náuseas en el primer trimestre de embarazo. En las películas, alguien vomita como una vez, están actuando normalmente, y luego de repente corren al baño y salen 15 minutos después completamente bien. Para mí, estaba prácticamente postrada en la cama con lo que se sentía como un malestar estomacal más intenso durante 2 meses. Experimentaba episodios de malestar durante el día y la noche, lo que por alguna razón nunca eliminó la náusea, era simplemente constante. Hasta ducharme me hacía sentir muy mal y casi desmayarme. Algunas personas pierden su trabajo mientras están embarazadas, porque puede ser tan debilitante. Y antes de que alguien pregunte sobre la dieta, estaba en la mejor forma de mi vida antes de quedar embarazada. Gimnasio 3 a 4 veces a la semana. Muchas ensaladas, carnes magras y granos integrales, etc. Pero el embarazo puede desbaratarte sin importar nada, jaja. Personas en el bosque. Mientras verificaba cómo estaba un familiar y dedicado entusiasta de las sustancias fuertes, quien seguía mencionando e insistiendo que había personas en el bosque, personas que parecían estar acosándolo, así como simplemente haciéndole la vida imposible en general. Como en muchas afirmaciones anteriores, pensé que solo eran efectos de las sustancias, sugiriendo que probablemente estaban equivocados y que deberían tomarse un respiro, pero luego salí a fumar un cigarro. Eran alrededor de la 1 de la mañana mientras estaba allí en la oscuridad,
mirando la línea de árboles, cuando un punto láser rojo que provenía del bosque me dio de lleno en el ojo y simplemente flotó en mi cara por un momento antes de escuchar lo que sonó como el estallido de un arma pequeña, y el láser desapareció. ¡Diablos! Con sustancia sonó, este hijo de su madre tenía razón. Realmente había personas en el maldito bosque, y mi familiar estaba siendo atormentado por personas en el bosque, de verdad. Qué cansado es uno durante la etapa de recién nacido. Me dijeron que sería difícil, y estaba lista para que fuera complicado, pero Dios mío, fue increíblemente agotador. También me estaba recuperando de una cesárea de emergencia, que no salió como esperaba, así que estaba medicada, constipada y realmente muy cansada. No solo comen en la noche, se ensucian, luego orinan en el momento en que los cambias, hacen ruidos extraños mientras comen, luego no pueden liberar gases, después vuelven a ensuciarse o regurgitan. Puedes usar hasta 4 pijamas y 2 juegos de sábanas en una noche. Es común tener regurgitación en el cabello. Y todo se repite en 2 horas. Mi esposo y yo estábamos balanceándonos. Realmente podríamos caer dormidos casi de pie, apoyados contra el fregadero. Dolor crónico. Entendí lo básico. Tener dolor constantemente sería bastante molesto, pero tener dolor crónico en mi espalda y articulaciones es simplemente debilitante. No puedo estar de pie más de 1 minuto porque el dolor se irradia a través de mi cabeza y me hace sentir mareada. Cualquier cosa que haga debo considerar si vale la pena el dolor. Tengo que prepararme mentalmente para hacer incluso las tareas más básicas. Todo duele, y mi cabeza decide dar vueltas en momentos aleatorios. Cualquier tipo de ejercicio o actividad hace que todo duela, y mi corazón se dispara a un mínimo de 130 latidos por minuto solo de caminar. Hay días aleatorios en los que se pone tan mal, que simplemente no puedo moverme. Estoy constantemente exhausta, y este dolor y cansancio me irritan tanto, que exploto con la gente por nada. Estoy tan enojada todo el tiempo, mezclando esto con una enfermedad mental crónica, y obtienes una bomba de tiempo, que puede estallar por las cosas más pequeñas. Odio cuánto me moldea, y lo pesimista que me he vuelto como persona. Estoy constantemente sobreestimulada por esto, y no puedo pensar con claridad la mayor parte de mis días. En los pocos días en que no tengo muchos problemas, solo lloro porque estoy tan aliviada, y sé que al día siguiente tendré que despedirme de ese alivio. La mejor parte para añadir a esto es que solo tengo 21 años. No tengo idea de qué está mal conmigo, porque los médicos simplemente me desestiman, ya que soy demasiado joven para tener algún problema. Demasiado joven para sentirme así todos los días durante casi 5 años ya. Nada parece ayudar, así que simplemente estoy en un lío. Ningún médico me toma en serio, así que tendré que vivir así, con una calidad de vida tan mala, hasta que de alguna manera sea lo suficientemente mayor como para tener un problema. Que se joda el dolor crónico y que se jodan las personas que se niegan a brindarme ayuda. El daño y el dolor de darse cuenta de que estás en una secta, y luego dejar dicha secta. Solía juzgar a las personas que se iban, y pensaba que estaban inventando cosas o actuando por resentimiento, ya que no querían vivir de manera justa. Ahora, 3 años después, todavía tiene un impacto y un dolor en mi vida diaria. A pesar de eso, vivir mi vida y cuidar de los demás, según mi propia conciencia, ha valido mucho la pena. Cuán debilitante es la enfermedad de Crohn. No es solo como tener un malestar estomacal. Además de las alteraciones intestinales, también hay fiebre, dolores corporales, una fatiga profunda, dolor en las articulaciones, deshidratación, falta de apetito, desnutrición y debilidad. Tengo el tipo astringente, así que además de todo eso, también sufro de un dolor intenso, debido a obstrucciones intestinales parciales, porque el intestino ha cicatrizado tanto, que apenas pasa algo sin causar dolor. También es mental. Una preocupación constante por estar cerca de un baño, por si acaso llegas a tiempo. Preocuparse cada vez que comes, si esa es la comida que causará un atasco total. Vomitar porque tu intestino simplemente no deja pasar nada más, así que la comida en tu estómago solo se queda ahí, y duele hasta que decides expulsarla. Además de todo eso, la mayoría de los medicamentos son mediante inyecciones, hay análisis de sangre frecuentes, muestras de heces, colonoscopias y endoscopias, lo que te hace sentir como si tu cuerpo no te perteneciera. Tengo un caso complejo y severo que ha resultado en muchas hospitalizaciones, varios tratamientos que no han funcionado, intestinos inflamados que se adhieren a otros órganos, y muchos tratamientos con esteroides y cirugías. Cada vez que alguien se entera de que tengo Crohn y dice, oh, entiendo, yo tengo CA,
resulta completamente invalidante. Estoy seguro de que el sí es debilitante, no me malinterpretes, pero el sí no dañará tus entrañas de manera irreparable. Dolor crónico. La gente me dice todo el tiempo que solo tengo que seguir adelante, y te ves bien, así que no puede ser tan malo. Estar en dolor literalmente cada segundo de tu vida es difícil. Sí, puedo ocultarlo bien. Incluso puedo reír y bromear, ir a trabajar, visitar a la familia, asistir a eventos, pero sigo estando en dolor mientras hago todo eso. Solo he estado en dolor tanto tiempo, que no recuerdo cómo se siente no tenerlo. Uno se adapta, pero hay días en los que no puedes hacer nada más que quedarte en la cama y llorar y suplicar que simplemente se detenga. Incluso, por 5 minutos, es solo que nadie ve esa parte, no ven las interminables visitas al hospital, y los procedimientos médicos y los medicamentos, y las noches sin dormir, el llanto por pequeñas molestias, porque el último trozo de tu cordura ha sido erosionado por la fatiga y el sufrimiento. Nunca pensé que alguien estaba exagerando, pero demasiadas personas sí lo piensan y catalogan a los que sufren de dolor crónico como mentirosos y falsos. Les digo a estas personas que piensen en la última vez que tuvieron un dolor de cabeza o la gripe o lo que sea, y recuerden cuán miserables se sintieron, y luego imaginen tener que sentirse así permanentemente. Estar en dolor durante un periodo prolongado es algo que realmente no se puede entender hasta que se vive en carne propia. La partida de una mascota. Por supuesto, sabía lo terrible y desgarrador que era, pero nunca podría haber imaginado el dolor. Perder a mi perro del alma fue casi, si no es que igualmente, tan doloroso como perder a mi madre. Ese perro estuvo conmigo durante toda mi vida adulta, 18 a 30. Y no tenerla aquí es desgarrador. Sé que suena raro porque los humanos y los perros son drásticamente diferentes, pero, de verdad, mi corazón y mi alma duelen. Tuve un sueño anoche en el que ella consiguió un pase por un día para visitarme, y creo que fue su forma de venir a decir hola. Tienes que encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Enfermedad mano-pie-boca en un adulto. Oh, por el amor de Dios. Fue terrible. Una semana con fiebre de 40 grados. Cientos de ampollas en las palmas, en las plantas de los pies y en mi boca. No podía caminar. Ni siquiera podía ponerme calcetines. No podía comer. Perdí 7 kilogramos. Estaba demasiado enfermo para ir al médico. Eventualmente perdí toda la piel de mis manos y pies, y se me cayeron todas las uñas. Me tomó meses recuperarme por completo. Simplemente mándenme a otra vida la próxima vez. Setas alucinógenas. Piensas que solo se verá genial, o que será como ver alguna película, pero es todo abarcador, más allá de la descripción, y potencialmente puede cambiarte la vida por completo. No he tenido un viaje en unos años porque el último fue tan profundo. Conocí a personas que he perdido, representadas en el mundo que me rodeaba. Exploré mi propia psique. Tuve epifanías y claridad como nunca antes. Es increíble. Caminando como miembro de la mayoría. Soy asiática, crecí principalmente en el sur rural de Estados Unidos. No éramos muchos. Yo era una de las 2 estudiantes asiáticas en mi escuela secundaria. Luego, me destinaron a Corea y de repente, los carteles publicitarios se parecían a mí. Mujeres encantadoras anunciaban productos de belleza en los costados de los autobuses que armonizaban con mi tono de piel. Estrellas de cine, grupos de pop. Yo era de una altura superior al promedio. Por todas partes donde miraba, me sentía normal. Me sentí tan bienvenida y tan en casa, antes de siquiera poder intentar el idioma. El embarazo es lo peor y lo complicado que realmente es. Yo, en mi ingenuidad, pensé que las estrías y un poco de náusea serían lo peor. No solo casi me muero, sino que mi cuerpo sigue afectado de maneras que nunca pensé que fueran posibles. Presión arterial alta, visión alterada, 3 hernias abdominales. La lista sigue. No solo eso, sino que a nadie le importa un comino que estés embarazada. Los doctores y enfermeras solo abogan por el bebé. Tú eres solo una incubadora glorificada. Si te quejas, te dicen que firmaste para esto. Depresión. Para ser justos, la experimenté a una edad temprana, cuando tenía alrededor de 14 años. Cuando tenía 10 o 11 años, siempre pensaba que las personas con depresión eran perezosas y simplemente no les importaba. Ahora entiendo completamente el peso y la oscuridad que conlleva. Perder más de 22 kilogramos, no comer durante más de un día, dormir 15 horas seguidas, llorar a diario,
sentir un vacío y desesperanza. No desearía ninguno de estos sentimientos, ni siquiera a mi peor enemigo. Bueno, todo esto es deprimente, así que agregaré algo bueno. La diferencia entre altavoces accesibles y buenos altavoces. No es solo que escuches las cosas mejor, experimentas la música de una manera diferente, mejor, te conmueve más, te atrapa, manipula tus emociones, pinta tu mente con 1.000.000 de colores. Vendí equipos de audio en Circuit City a principios de los años 2000, y nunca realmente tuve la misma experiencia, porque la mayor parte de lo que ofrecían era conveniente, pero no particularmente bueno. El equipo que usaban era mediocre, y tengo preguntas sobre la calidad de los archivos .mp3 que usaban como fuente, así que pensé que sabía, y no había mucho sentido en gastar una fortuna en altavoces. Lo que era de gama media sería suficiente para la mayoría de las necesidades. Cuando finalmente conseguí un buen trabajo y tuve un poco extra para gastar en algo divertido, encontré algunos altavoces de estantería KEF-Q 350 en oferta. Era como ponerse gafas por primera vez. Años después, armé una modesta sala de medios y me actualicé a unos Focal. Ahora estábamos jugando con fuego. Lloré la primera vez que los escuché completamente configurados. Odio cuando la gente usa la palabra musical para describir altavoces, pero no puedo pensar en una mejor palabra. Hacen que la música se sienta como la música debería sentirse. Hoy en cuanto a los subwoofers, todo lo anterior pero más intensamente. Si nunca has escuchado tus canciones favoritas en algo mejor que una barra de sonido o un sistema de cine en casa, con un pequeño subwoofer que puedes levantar con una mano, nunca has escuchado tus canciones favoritas. Solía tener el cabello que llegaba a la mitad de mis muslos, mido 1.78 metros, mi tipo de cabello es grueso y ondulado, y era tan pesado que solo podía llevarlo en una trenza, porque simplemente se caía de cualquier tipo de peinado recogido. Tenía molestias de cabeza todo el tiempo, mi cuero cabelludo dolía constantemente, y mi cuello estaba siempre increíblemente rígido. Pero supuse que todos esos síntomas eran por estrés. Cuando fui a ver a un quiropráctico por el dolor en el cuello, ella rápidamente se dio cuenta de que el peso de mi cabello era un problema. Palabras textuales, me dijo: no creo que entiendas el daño que le estás haciendo a tu cuerpo al cargar esto todo el tiempo. Le dije que el cabello no puede ser tan pesado, y pensé que estaba exagerando. Un mes o dos después, finalmente me había cansado de que mi cabello me estorbara al intentar hacer cosas, y decidí cortarlo hasta los hombros. Para sorpresa de nadie más que la mía, todo mi malestar desapareció de inmediato. Me sentí como un muñeco cabezón durante las siguientes semanas, hasta que me acostumbré a no tener mi cabello que me pesara. No más molestias de cabeza, no más dolor de cuello, y no permitiré que mi cabello crezca tan largo otra vez. No es que esté exagerando, per se, pero no pude comprender la profundidad del amor que las personas sienten por sus hijos hasta que tuve el mío. Recuerdo que cuando estaba esperando a mi primer hijo, estaba genuinamente preocupada de no quererlo tanto como quiero a mi perro. No me malinterpretes, todavía amo a mi perro, pero no se compara ni en el mismo universo al amor que siento por ellos. Para mí, fue similar a esos videos que ves de personas daltónicas utilizando gafas para ayudarles a ver normalmente, por primera vez. Vives tu vida con una visión determinada de la realidad, y de repente te das cuenta de que hay toda una dimensión diferente de todo lo que creías saber. Estaba en mi segundo año de universidad, y una gran parte de este la pasé con un yeso debido a una lesión que sufrí un par de años antes. Ese año, unas semanas después de comenzar el segundo año, volví a lesionarme, y mi mano se tornó morada, extremadamente dolorosa, y por eso necesitaba una intervención quirúrgica. Como 4 o 5 meses después de la cirugía y la fisioterapia, todavía tenía molestias. Era mi mano dominante y escribir rápido no era fácil, y resultaba bastante complicado. Una profesora estaba cansada de escucharme quejarme sobre eso, y me dijo que no debería dolerme tanto como decía. Me sentí mal, y un poco enojada por ese comentario. Un año después, ella quedó embarazada y, ¿adivina dónde le aparecieron dolores articulares? En sus manos y antebrazos. Terminó pidiéndome disculpas por sus comentarios del año anterior. Nada como una buena dosis de karma para poner a cada uno en su lugar. Qué loco puede volverse el receso de primavera en algunos de estos destinos de fiesta. Pensé que era solo un cliché, o que los medios exageraban porque el sexo vende. De hecho, traje un libro que pensé que iba a leer mientras me relajaba en la playa.
Hasta que fui a Panama City Beach, en Florida, la cantidad de cosas fuera de lo común que vi, bebidas, mujeres mostrando, la mitad de mis amigos se echaron con alguien, hubo una pelea de gran escala, tuvieron que llamar a la policía a un McDonald's para dispersar a la multitud. Santo cielo, fue como si hubiera entrado en una realidad alternativa y desviada. Lo que es ser un primer respondedor en el lugar de un accidente. Mi maestro enfatizó que no importaba qué, no podríamos estar preparados para lo que sería, porque las personas reaccionan de manera muy diferente una vez que están en la situación. Algunas personas quedan completamente paralizadas. Algunas personas se quiebran y lloran. Algunas personas saltan a la acción y causan problemas porque no piensan. Algunas personas se desmayaban. No lo sabrás hasta que estés allí. La primera vez que utilicé mi entrenamiento fue para mantener presión sobre un tipo que tenía la mano lastimada en una máquina. Podía ver los tendones y las capas de grasa. Lo principal que recuerdo es cuánto me dolían las manos después de apretar tanto para detener el sangrado. Hay muchas cosas tristes aquí, así que voy a mencionar algo positivo: los momentos de placer. Me dijeron y leí sobre lo maravillosos que se sentían, pero durante mucho tiempo tuve que creerle a la gente. Yo era una chica que no tuvo un momento de placer durante, los primeros 6 años de tener relaciones íntimas. El sexo era divertido, sí, definitivamente placentero, y algo que disfrutaba, pero tampoco me otorgaba tiempo para conocerme bien hasta después de empezar a tener relaciones. Viva la crianza católica. Así que tenía muy poco conocimiento íntimo de lo que me gustaba. Tuve algunas parejas que me acercaron, pero no fue hasta que estaba teniendo relaciones con un amigo con beneficios que viví mi primer momento de placer verdadero. Fue totalmente sorprendente, de esos que me dejaron acostada en la cama completamente inmóvil después porque estaba en shock total. Y luego fue como si se comenzara a romper una represa. Con el tiempo, los momentos de placer se volvieron más y más fáciles de lograr, pero nunca olvidaré el primero, más de 20 años después. Intoxicación alimentaria. Cuando era más joven, solía tener mis raros episodios de dolores de estómago y malestar intestinal, y pensaba, ¿de verdad la gente va al hospital por esto? Luego me sucedió a mí después de comer una pasta en mal estado, y fue como si hubiera tragado a un pequeño gremlin que estaba haciendo estragos en mis intestinos con un objeto punzante. Nunca había sentido tanto dolor. Ni siquiera me preocupaba el malestar que parecía extremadamente grave, porque tenía la esperanza de deshacerme de pronto de ese calvario estomacal. En la sala de emergencias me pusieron suero intravenoso que ayudó, y eventualmente el dolor pasó, pero definitivamente me sentí como un idiota por todas las bromas que hice sobre las personas que se quejaron por una pequeña intoxicación alimentaria.